Muy buenos días, estimados hermanos y suscriptores de este canal de YouTube. Esta mañana vamos a ver un tema muy interesante acerca de cómo enfrentar las crisis, los problemas. Veremos que la única manera es de enfrentarlos con fe, con confianza, con obediencia, dependiendo de Dios. No te pierdas el tema de esta mañana, de Elías y la vida de Sarepta. Bienvenido. Gracias, pueden tomar asiento y los que están aquí también pueden sentarse. Esta mañana estudiaremos cómo debemos conducirnos cuando llegan crisis, dificultades a nuestra vida. Sí, es interesante porque todos pasamos por circunstancias así. La palabra de Dios no es teoría, sino es práctica. Así que sean todos bienvenidos, igual los que nos miran por el canal de YouTube. Esperamos que también, al igual que nosotros, alcancen bendición a través de su palabra. Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, comenzó como una nación protestante. Los padres peregrinos en 1620 emigraron y de ahí surgió la población de Estados Unidos. Una nación que declaró su fe en Dios, surgió como una nación protestante. Aún su propio billete lleva la leyenda: en Dios confiamos. Mire nada más, una nación protestante, una nación que surgió creyendo en Dios. Sus mismos presidentes juran lealtad sobre la Biblia. Sin embargo, al pasar los años se fueron apartando de la fe. Después de Charles Darwin, con la teoría de la evolución, ellos determinaron, años después, no permitir más que se enseñara de Dios en la educación, en las escuelas. Así que se separó la fe de la enseñanza, de la educación que se brindaba a todos los estudiantes. En cierta ocasión, 2 días después de la caída de las Torres Gemelas, alguien entrevistó a la hija de Billy Graham. Hemos escuchado esa entrevista, en donde alguien le preguntaba a ella: ¿por qué Dios nos ha abandonado? Y entonces ella respondió: nosotros nos hemos encargado de sacar a Dios de la escuela, nos hemos encargado de sacarlo del gobierno, de la ciencia, nos hemos encargado de sacar a Dios del gobierno, y ahora preguntamos: ¿por qué Dios nos ha abandonado? Cuando realmente era al revés. Y nosotros encontramos justamente en la palabra de Dios, vez tras vez, que el pueblo que Dios sacó de Egipto constantemente le daba la espalda a Dios, se metía en problemas, le venían dificultades. Y uno de los casos lo encontramos en el primer libro de Reyes. ¿Quieren abrir sus Biblias? En el primer libro de Reyes, capítulo 17, nosotros encontramos justamente la historia del rey Acab, del pueblo de Israel, cómo después de 3 años de no llover, parecía que ellos se hacían la misma pregunta: ¿por qué Dios nos ha abandonado?, cuando ellos le habían dado la espalda a Dios. Vamos a leer estos primeros 16 versículos de este capítulo. Vamos a recordar la historia de el profeta Elías, el rey Acab, la vida de Sarepta. ¿Lo encontraron? Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 16, dice de la siguiente manera: entonces Elías Tisbita de Galad dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a Elías palabra del Señor que le dijo: vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer.
Y él hizo conforme a la palabra del Señor, y se fue y se asentó junto al arroyo Querit, al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Pasado cierto tiempo, el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vino palabra del Señor a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer juntando leña, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Al ir ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora juntaba esta leña para preparar algo para mí y mi hijo, para comerlo y después morir. Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho: la harina no escaseará de la tinaja ni el aceite de la botija hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa durante muchos días. Y la harina no cesó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor. Encontramos aquí en esta historia cómo obra Dios y cómo ayuda a su pueblo cuando éste se encuentra en crisis, en adversidad. Y quiero que resaltemos tres aspectos, o que veamos la fe de Elías, que hablemos del lugar a donde Dios lo mandó, y que hablemos también de la fe y la actitud de esta viuda, que sin duda esto nos va a ayudar a saber cómo nosotros también podemos conducirnos cuando hay adversidad, cuando pasamos por problemas, ya que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, que así como actuó en la vida de Elías, en la vida de la viuda, también lo hará con nosotros, porque su palabra es viva y eficaz. Podemos confiar en ella y saber que la palabra de Dios funciona si nosotros creemos en ella y sobre todo en nuestro Dios. En el caso de Elías, nosotros podemos ver aquí que Elías era un hombre probado, un hombre de fe a toda prueba, porque confiaba plenamente en lo que Dios decía. Eso es fe. Fe no es querer que ocurra lo que yo quiero. Fe es confiar plenamente en lo que Dios ha dicho en su palabra. El hombre o mujer que actúe de esa manera es un hombre de fe. Y encontramos aquí que Elías era un hombre probado, un hombre de fe. Y decimos: Señor, ayúdame a tener esa fe. El contexto, nosotros sabemos que en ese tiempo en el que le tocó vivir al profeta Elías, era un tiempo de adversidad. Acá el rey se había casado con Jezabel, que no era israelita, sino que era de Sidón, que no adoraba a Jehová, sino adoraba a Baal. Y ella había venido, y bueno, ahí parece que quien dirigía y mandaba y gobernaba no era acá, sino era ella. Y ella por poco logra imponer como religión oficial la adoración a Baal, el culto a Baal. Empezó a exterminar a los sacerdotes de Dios y a poner los sacerdotes de Baal que adoraban en los lugares altos. Casi los exterminó, a tal punto que Elías llegó a decir: solo yo he quedado. Sin embargo, Elías era un hombre
que a pesar de que él pensaba que estaba solo, él no estaba dispuesto a rendirse. Él quería y más bien fue a enfrentar al rey, como lo leímos. Él fue y le dijo lo que iba a ocurrir, lo que decía el Señor. Él estaba dispuesto a dar su vida, a luchar, a fin de hacer volver a Dios, a Israel hacia Dios, a quien se había apartado y quien le había dado las espaldas. Qué interesante fe de Elías. Poder mantener su fe en Dios cuando nadie cree ya en Él. Como en la escuela, cuando nadie cree en Dios, cuando los maestros se burlan, cuando los maestros sacan teorías, y hay un hombre, una jovencita ahí que se mantiene firme y su fe en Dios. Así era Elías. Quien amaba al Señor, y aunque la mayoría le había dado las espaldas, que él pensaba que era el único, él lo dijo: pues mira, ya nadie viene a la iglesia, yo tampoco voy a sociedad joven, ya nadie va. ¿Para qué voy a los cultos si nadie llega? A él no le preocupaba que otros no llegaban. Él iba a su encuentro con Dios. Y no solamente luchaba por su fe, mantener su fe en Dios, sino que luchaba para que otros volvieran a Dios. Eso es encomiable. Qué maravilloso, que no era una persona que estaba dependiendo de otro. Él dependía de Dios directamente y luchaba, trabajaba, oraba, suplicaba a Dios para que el pueblo no le diera más las espaldas a Dios. ¿Qué te parece? ¿Podemos ser como Elías? Hay quienes dicen: no, pues si algunos han fallado, hay hipocresía en la iglesia, yo también me voy. Eso no es fe. Porque dice en la palabra de Dios que el diablo hará caer hasta los escogidos. Y que nos preocupa que hasta algunos escogidos caigan. Lo importante es que tú te mantengas firme. Y oremos por los otros. Elías se mantuvo así. Era un hombre, su nombre es Elías, que significa: mi Dios es Jehová. Y sabes que en el puro nombre le estaba haciendo la guerra al enemigo. Estaba diciendo de qué lado estaba. Mientras que todos iban a la adoración de Baal, él podía decir: yo no, porque mi Dios es Jehová. Con su solo nombre. Con su solo nombre, él estaba declarando de qué lado de la controversia se encontraba. Y él se encontraba del lado de Dios, no del lado de Baal. Mi Dios es Jehová. Elías. Su misión era, como dijimos, estorbar el pecado, reprobar el mal y exaltar a Dios. Esa era su misión. Reprobar el pecado. Voy a estorbar el mal y con mi vida procuraré exaltar a Dios. Él en cierta ocasión se presentó y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque es cierto que por un tiempo adoraban a Baal y había media confusión. Y querían adorar a Dios y a Baal y querían adorar a los dos. Y entonces Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y nosotros sabemos que Dios también quiere que nosotros nos definamos, que podamos tomar la decisión de colocarnos de su lado, que no vivamos en un cristianismo a medias, tibio. Dios dice: ojalá fueras frío o caliente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vivamos un cristianismo en plenitud. Y la misión de Elías era justamente esa. Su predicación era, si te das cuenta, cuando él se presentaba y le hablaba al rey o le hablaba al pueblo, siempre era: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová. Él no hablaba de un Dios muerto. Él hablaba de un Dios vivo, de un Dios real que tenía que ver en el diario vivir de cada persona. Así que nosotros debemos saber, como Elías, que Dios está presente en nuestros asuntos y debe ser nuestra preocupación: vive Jehová. Nosotros no creemos en un Dios que murió allá 2000 años, se quedó clavado en la cruz. Es historia. Dios no es historia, Dios es presente. Dios vive. Tú le hablas, Él te responde. Tenemos que aprender a distinguir, a conocer la voz de Dios. Si no, es teoría. Así que la predicación de Elías era: vive Jehová. Y vive Jehová
en cuya presencia estoy. Claro, por eso sabía que vive Jehová. Es como aquel poeta que dijo, Dios no ha muerto. De esto soy testigo porque hoy estuve hablando con Él. Es la única manera, hermano, si no, ¿cómo vamos a saber que Dios vive? La única manera de saberlo es que tú lo compruebes, que vivas con Él, que le abras tu corazón, que experimentes el poder de Dios en tu vida. Cánsate ya de una religión muerta, de tradiciones, de costumbres. Eso no ayuda. Necesitamos ser como Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y eso tiene que ver con nuestra vida devocional. ¿Cuánto tiempo dedicamos a vivir en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en comunión con Él? Su momento de Elías fue justamente la oportunidad para mostrar cuán grande y poderoso es Dios. Y esto ocurrió momento tras momento. Y tú recuerdas que hubo un momento crucial cuando él enfrentó a los sacerdotes de Baal. Así que hay que aprovechar los momentos. Dios en algún momento permitirá que tu fe sea probada y que tú puedas ponerte del lado de Dios y a través de eso lo honres, lo exaltes y otros también crean en el Señor. Los casos donde Elías demostró su fe, podemos ver que cuando Dios lo mandó, ve y dile al rey que no va a llover ¿en cuántos años? En 3 años. Y todo estaba verde, todo estaba bonito. O sea, pero Señor, si aquí llueve mucho, pero dile a Acab que no va a llover. Eso es fe también. Decirle, dice el Señor que no habrá lluvia ni rocío sobre la tierra por 3 años. Dice el Señor que Cristo viene pronto. Dice el Señor que es tiempo de consagrarse, porque mientras que la humanidad proclama que todo será mejor, la Biblia dice que la maldad aumentará, el amor de muchos enfriará. Y sabemos que por el reloj profético, pues estamos en los tiempos finales. Podemos decirlo con seguridad si conocemos la palabra de Dios. Elías pudo decir, esto va a ocurrir sin temor, porque era Dios quien lo decía, era la palabra del Señor. Nosotros no vamos a decir lo que nosotros pensamos, debemos decir lo que dice la palabra de Dios, sin temor. Cuando los cuervos, Dios le dijo, ve, he mandado a los cuervos que te alimenten. ¿Eso es fácil creer? Vete, escóndete allá en el arroyo de Querit, yo he mandado a los cuervos que te sustenten. Pues no es fácil de creer, como los cuervos. Sin embargo, pues ahí encontramos que los cuervos le llevaban su torta de milanesa. Bueno, a lo mexicano, ¿verdad? Porque dice que era pan y carne. Pues lo podemos traducir como una torta de milanesa. Ya cada quien que le ponga lo que quiera. Pero eso es, o sea, lo alimentaban los cuervos. Hermano, creer la palabra. Vete, escóndete, los cuervos te van a sustentar. Una fe infantil, una fe ingenua de creer la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios se cumplió. Nos enseña, queridos hermanos, que conviene creer la palabra de Dios. Dios sostuvo a Elías. Cuando le dijo, bueno, ya el arroyo no, ahora vete porque yo he ordenado a una viuda que te sustente, una viuda del extracto social más precario. Él también fue para que una viuda lo sostuviera. Si los cuervos lo habían hecho, que no lo hiciera una viuda, ¿verdad? Así que también lo creyó. Y finalmente al enfrentarse con los sacerdotes de Baal, él fue un hombre cuya fe fue probada vez tras vez. Y vez tras vez él confió en la palabra de Dios. Y confiar en la palabra de Dios, esa es la victoria justamente de la fe. Y nosotros podemos pensar ese lugar al que Dios lo envió. ¿Cómo se llamaba ese lugar donde le dijo, ve y escóndete allá? Junto al arroyo de Querit. Ahí se iba a esconder, una cueva. Él se iba a esconder ahí. Y era un arroyo. Y ese arroyo justamente
no era un río. No le dijo, vete allá al río Jordán, donde hay mucha agua. Vete al arroyo. Ni hay mucho, ni hay poco. Así como dice en Proverbios, capítulo 30, 8 al 9, no me des en abundancia, para que no me olvide de ti, ni tampoco permitas que quede en tal estrechez, para que no reniegue. Ni abundancia ni escasez. Lo llevó ahí a un lugar donde él iba a tener lo necesario. Este arroyo es un símbolo de lo que Dios hace en la vida de cada ser humano. Ese arroyo representa la fe, porque él creyó que ahí lo iba a sustentar el Señor. Es el arroyo de la obediencia, porque él obedeció lo que el Señor le dijo. Ese arroyo representa la prosperidad, porque el Señor le dio lo suficiente para vivir. Ese arroyo representa la protección, porque nadie lo encontró, aunque lo anduvieron buscando hasta en otros países. Ese arroyo representa la protección de Dios, representa el cuidado divino, representa los milagros que Dios hace, representa el poder de Dios, representa la revelación divina. Este arroyo representa lo que Dios hace, el arroyo de Kerit. Y sobre todo, Kerit viene de la palabra, la misma raíz de Kodesh, que significa santo. Es el arroyo de la santidad. Es el arroyo que representa el apartarse para estar solo en comunión con Dios. Y yo quiero decirte que Dios puede proveer un Kerit para cada uno de nosotros cuando estamos en la adversidad, apartándonos del mundo para que vivamos en comunión con Él. Dios puede permitir un Kerit. Llega la adversidad y es en medio de esa adversidad cuando tú más te consagras a Dios, cuando tú puedes vivir más en comunión con Dios. A veces Dios permite eso, que vengan pruebas, pero provee un Kerit donde tú vas a desarrollar tu fe, donde tú vas a consagrarte más a Dios. ¿No es en la adversidad donde nos consagramos más a Dios, hermanos? A veces cuando todo lo tenemos no es tan propicio para la consagración, sino cuando estamos en la adversidad, en crisis. Es cuando más cerca de Dios estamos y cuando Él está más cerca de nosotros. El Kerit también es un símbolo de cambios. Es un símbolo de cambios porque tenía el arroyo, había agua y después se secó. ¿Por qué no lo dejó Dios ahí, hermanos? ¿Por qué no le dejó el arroyo hasta que lloviera? ¿Por qué le va a hacer un cambio? Ahora vete con la viuda. Si estaba bien ahí, ya se había acostumbrado a su comida, tenía lo suficiente, pero Kerit es un símbolo de cambios también. A nosotros nos gusta la estabilidad, pero a veces en la estabilidad hace que nos olvidemos de Dios o que nos confiemos en nosotros mismos, en que dependamos de lo que ya nos llega constantemente como algo normal. Tenemos un trabajito y pues aquí estoy bien. A mí me pasaba que cuando estaba en un distrito, aparentemente ya todo estable, todo funcionando, cambio de distrito y otra vez cambio de casa, mudanza, conocer nuevos hermanos, nuevos desafíos, pero todo eso nos hace que dependamos más de Dios, porque cuando estamos estables parece que ya nos confiamos más en nosotros que en Dios. Y Kerit es un símbolo justamente de cambios. Así que Dios quería enseñarle a Elías que él no dependía de los cuervos, sino que él dependía del poder de Dios. No eran los cuervos que lo sustentaban, sino era Dios, y podía hacerlo con un cuervo o con una viuda. Por eso vinieron los cambios. Vemos la fe de esta mujer, la viuda de Sarepta. Era una mujer de fe. Dios ya le había mandado, le dijo, fíjate, le dijo, yo le he mandado a una viuda que te sustente. ¿Cómo se lo habrá revelado Dios a esta mujer? Con un sueño, no sabemos de qué manera, pero esta mujer recibió la indicación. Esta mujer sabía que debía sustentar al siervo de Dios. Y seguramente discutió, Señor, pero no tengo lo suficiente, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué me das esa orden, ese mandato? Yo he ordenado, le dijo a Elías, a una viuda que te sustente. ¿Cómo habrá sido ese diálogo de Dios y la viuda? Te voy a mandar a alguien para que lo sustente. Señor, pero no tengo ni para mí. Bueno, hay cosas, cuando Dios da órdenes,
a veces no entendemos. Como cuando dice, guarda el sábado. Pues, ¿cómo, Señor? Si estudio el sábado. Pues el Señor da indicaciones. Y a nosotros nos toca creer, confiar o no. Y en ese caso de esta mujer, no porque Dios le dio el mandato, ya Elías llegaba y dice, a ver, pónganme la mesa porque Dios dice que me sustenta. Todavía dependía si ella creía o no. Dependía todavía si ella iba a obedecer el mandato de Dios o no. Y era una mujer que dice que cuando llegó Elías, la reconoció fácilmente por su viudez. Andaba recogiendo unos leños. Y entonces le dijo, ¿qué le dijo? Mujer, tráeme un vaso con agua. Y bueno, pues agua. Y mientras iba, le dijo, pero también tráeme un pedazo de pan. Bien cocidito, ¿verdad? Así que pidió agua y al mismo tiempo pidió pan. Y de una vez, no tengo dónde quedarme, ¿verdad? Si me puedes dar hospedaje, así como los colportores, ¿verdad? Se me da un vaso de agua y es que tengo mucha hambre y no tengo dónde quedarme. Las tres cosas a la vez. Bueno, ella pidió eso. ¿Y la mujer cómo responde? Fíjate cómo responde la mujer. Se dice que los latinos siempre como que tenemos una mentalidad negativa. No tengo. Vemos más lo negativo como que lo positivo, lo que nos falta que lo que tenemos. Y esta mujer le dice, tráeme de un pedazo de pan. ¿Y qué dijo ella? No tengo. Si alguien te pide prestado, ¿qué dices? No tengo. La otra vez, cuando era estudiante, estaba con un compañero que era tremendo, y de pronto venía una moneda de 10 rodando, y él la recoge y se la guarda. Le digo, ¿y esa moneda no es tuya? Me dice, no es de nadie. ¿Cómo que no es de nadie? Déjame les pregunto. Fulano, les empezó a decir por su nombre, préstame 10 pesos. No tengo. No, me puedes poner de cabeza, no traigo nada, no tengo. ¿Ya viste? No es de nadie, dijo. Se quedó con ella. Bueno, esta mujer también, ¿verdad? Parecía que era latina. No tengo. Y bueno, nosotros vemos que sí tenía algo, ¿sí o no? Sí tenía algo. Y ya Dios le había dicho, con eso poco, yo voy a hacer que la harina no escasee, ni el aceite tampoco. Y cuando le pidió, Elías, tráeme un pedazo de pan, ella dijo, no tengo. Pero ¿cuál fue la indicación de Elías? Mujer, no tengas temor. El temor y la fe son contrarios. Esta mujer la estaba frenando la fe. Ya Dios le había dicho, no tengas miedo, así como Elías, porque la harina no va a escasear y el aceite tampoco. Así que yo te voy a mandar a mi siervo, que lo sustentes. Ella quería, obviamente, Dios le estaba respondiendo, aunque no de la manera como ella esperaba. ¿Qué necesitaba ella? Harina y aceite, no alguien con hambre. Sin embargo, Dios le está enviando a este hombre y es la manera como va a suplir sus necesidades. ¿Cómo suple Dios nuestras necesidades? No de la forma como nosotros imaginamos. Lo que sí podemos saber es que Dios proveerá. Debemos entender que Dios tiene 1000 maneras de resolver nuestras necesidades, de las cuales no sabemos nada. Así que una de esas Dios puede tomar para ayudar a resolver nuestros problemas. Y esta mujer decía, ¿y cómo voy a sobrevivir? No se imaginaba que Dios iba a resolver su problema enviándole a alguien con necesidad. De esa era la manera. Llegándole a alguien a pedir, es como ella iba a suplir sus necesidades. Así que esta mujer estaba en desarrollo de fe. Elías iba más avanzadito. Él decía, bueno, Dios sabe cómo hará las cosas, las va a hacer a su manera. Nosotros debemos entender también. Si esta mujer hubiera dicho, no tengo, porque ¿cómo te voy a dar lo poquito que tengo? Mejor para mí, para mi hijo. ¿Qué hubiera pasado?
Hasta ahí hubiera quedado todo. Y hubiera cerrado la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios llega cuando sus hijos creen su palabra, cuando sus hijos le obedecen, cuando sus hijos hacen su voluntad, es como abren la llave y entonces puede llegar la bendición. Esa es la manera de que Dios nos bendiga. Por eso dice el Señor, Dios ha dicho en su palabra: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Tú puedes entender eso? La humanidad no lo entiende. No lo entendemos, lo creemos por fe. Y ahora lo creemos porque podemos ver que Dios así ha obrado. Y dice el Señor: y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esta es la palabra de Dios. A nosotros nos toca, como la viuda, creerlo, obedecerlo, para no cerrarnos la llave de la bendición. Y esta viuda estaba temerosa si obedecía o no. La fe la estaba paralizando, el temor la estaba paralizando, haciendo que no avanzara. Y eso es justamente lo que hace el temor. Y el temor hace que veas todo cerrado, callejones sin salida, que veamos que no tenemos que no hay nada más que esperar. Sin embargo, la fe hace que veamos una cumbre de posibilidades. La fe hace que veamos puertas abiertas. La fe hace que veamos que Dios proveerá de alguna manera. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y los que no conocen al Señor. Saber que estamos en las manos de Dios y que Dios proveerá. Que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Y cuando esta mujer creyó, entonces la palabra de Dios se cumplió. Dice que comió Elías y su casa muchos días. Podemos ver aquí el triunfo de la fe. Qué bueno que eso se diga de nosotros. Y creyó la palabra de Dios. Y obedeció lo que Dios le dijo, a una costa de su propia vida. Venció el temor y actuó con fe, y el poder de Dios se manifestó y la promesa divina se cumplió. Qué bueno, que eso es lo que Dios quiere. Mas el justo por la fe vivirá. El Señor quiere que nosotros confiemos, y aquí encontramos el triunfo de la fe. Esta historia está escrita para animarte a ti y a mí que no dudemos, que veamos que Dios cumple su promesa. Dios le prometió algo a esta mujer y lo cumplió. Y déjame te digo una cosa, algo que mencionamos en la semana. Generalmente, siempre, la promesa es más grande que el pedido. La promesa de Dios es más grande que el pedido. Dame. ¿Y qué esta mujer qué tenía? Un poquito de harina y un poquito de aceite. Y Dios dice: y yo te voy a dar mucho. Que tengas lo suficiente, de tal manera que puedas comer muchos días. Así que esta mujer pudo haberse escudado, porque todo ser humano se puede escudar. Es que no tengo, por eso no te voy a obedecer. ¿Sí? ¿Y quién era el afectado? ¿Dios? Ella iba a ser la única afectada. Pero eso nos enseña que mientras más pobres, más necesitados seamos, más debemos confiar y depender y obedecer la palabra del Señor. Nadie está exento de decir: bueno, Señor, es que mira, yo nada más tengo poquito, ¿verdad? Si yo tuviera mucho, entonces sí sería fiel. La fe se prueba en todos los niveles. Hay un pensamiento que quiero compartir contigo ya para ir terminando. Dice este pensamiento: la generosidad no es una característica de los que tienen en abundancia, sino un estilo de vida y una cualidad de los que confían en Dios. ¿Sí? No es del que tiene, sino del que confía en Dios. Los que aprenden a confiar en Dios, aún en esta vida, hallarán una plenitud de gozo y bendiciones que nunca podrán conocer los que desconfían de sus promesas. Es decir, ven el poder de Dios, no los incrédulos, sino los creyentes. Los que serán testigos del poder de Dios, de cómo Dios obra,
de que Dios es real, de que Dios cumple sus promesas, no es los que dudan, sino los que confían. Por eso debemos decirle, como dijeron los discípulos, Señor, auméntame la fe. ¿Puedes decirle eso al Señor? Señor, auméntame la fe. Yo quiero decirte que es por eso que nosotros cada día tenemos, la iglesia adventista lo hace cada año, tomar una decisión de hacer un pacto con Dios. Y tú tienes un pacto ahí en tus manos, así como lo hizo Jacob, que Dios le prometió que iba a cuidar su descendencia, le iba a dar descendencia, que le iba a proteger en su ir, en su viaje, y lo iba a traer con bien, que le iba a dar tierras, que le iba a multiplicar bendiciones, que le iba a prosperar en su viaje. Y entonces él dijo, bueno, si esto vas a hacer, entonces yo voy a hacer un pacto contigo. Y si de todo eso que dices que me vas a dar, yo quiero decirte que el diezmo lo apartaré para ti. Amén. ¿Tú puedes decirle lo mismo al Señor? Amén. Si dices que me vas a proteger, que me vas a dar salud, que me vas a prosperar, bueno, yo hago un pacto contigo, de ser fiel también a ti. Y tú has recibido ese pacto, antes se desprendía una partecita, pero si alguien, ¿y esa partecita quién la va a tener? ¿Quién la va a ver? El director de mayordomía. No quieres que nadie lo vea, por lo tanto ya no se le ha puesto nada desprendible, para que solo tú y Dios lo vean. ¿Está bien? Entonces lo tienes ahí, y yo voy a ir leyendo aquí y te voy a animar para que puedas contestarlo. No le copies al que está a tu lado. Hazlo tú solito. Dice, mi decisión. Esta es nuestra decisión, pidiéndole a Dios, Señor, auméntame la fe. Decido dedicar tiempo cada día para la comunión con Dios. Estudiaré mi Biblia personalmente usando los recursos disponibles como la lección, los libros del Espíritu de Profecía, otros más. Ok, un tiempecito. Anótale ahí. No a nadie vea lo que el otro anota. Ponle palomita o una cruz. 2. Decido adorar a Dios regularmente y como familia a través del culto familiar y la asistencia regular a los cultos de la iglesia. A lo mejor hemos descuidado el estudio de la Biblia, hemos descuidado los cultos familiares. Yo quiero decirte que si algo trae bendición es el culto familiar. Eso enriquece a la familia. Es Dios morando con tus hijos, con tu esposo, la esposa. Así que márcale ahí. Decido cuidar mi cuerpo, templo del Espíritu Santo, a fin de brindar un mejor servicio a Dios. Otro aspecto también, que tiene que ver con lo que Dios ya nos ha indicado: el ejercicio, la alimentación, el dormir bien. Decido cuidar mi cuerpo y tomemos decisiones al respecto. A veces cuestan trabajo, ¿verdad? Es que me gusta tanto este alimento. Señor, dame el poder para vencer. Es que me cuesta tanto levantarme temprano para hacer ejercicio. Señor, anímame, ayúdame. Siguiente aspecto, decido dedicar tiempo para compartir las buenas nuevas del Evangelio, regalando un libro, una revista, impartiendo estudios bíblicos, invitando a otros a que asistan a las conferencias, a la iglesia. Decido ser bendición para otros también, compartir el Evangelio. Regala un folleto, háblale a alguien de Dios. Tú serás, la palabra de Dios dice, y recibiréis poder y me seréis testigo. Cuando alguien decide ser testigo de Dios, recibe el poder del Espíritu Santo, porque es Dios quien quiere salvar a las personas, y tú te vuelves un medio, un instrumento de ello. Así que este año puede ser algo especial para ti, que tú veas cómo Dios te usa para alcanzar a otras personas. Decido observar fielmente el sábado, no haciendo mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios, cuidando los límites, porque a veces ya se metió el sol y nosotros nos estiramos, todavía se ve luz por allá, ¿verdad? Mantengamos bien los límites del sábado como familia. Démosle gracias a Dios porque nos ha dado esa porción del tiempo para estar en comunión con nosotros. Decido devolver fielmente el 10% de mis ingresos, que representan el diezmo que pertenece
a Dios: Señor, gracias porque me das un 90% para que yo administre. Ayúdame a no tocar lo otro que no me estás dando para administrar. Eso dices que es tuyo, es santo, es consagrado, es dedicado. Ayúdame a no tocarlo, a apartarlo. Decido dedicar un porcentaje de mis ingresos en forma regular y sistemática como ofrenda. Y tú anótalo ahí también. Dice que cuando nosotros venimos a la iglesia no debemos de estar buscando ahí la monedita. No, ya tráelo planeado. Lo que tú decidiste allá en tu casa, lo que decides ahora, tráelo, ofréndalo al Señor con gratitud. Porque Dios merece lo mejor, como hacía el pueblo de Israel. Llevar nuestras mejores ofrendas para la gloria del Señor, el que ha dado todo por nosotros. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Ya lo hiciste, ahora mételo a tu Biblia y guárdalo allí, para que tú recuerdes el pacto que has hecho con Dios. Y yo te invito para que te coloques de pie y juntos le pidamos al Señor: ayúdame a ser fiel, porque el que es fiel recibe la bendición de Dios. No beneficiamos a Dios con nuestra fidelidad. Al cuidar tu cuerpo no beneficias a Dios, le alegras el corazón, pero nos beneficiamos nosotros mismos, ¿sí o no? Sí. En todo lo que Dios nos ha pedido, lo ha pedido para nuestro bien. Nuestra hermana que nos va a dirigir con el canto, o hermano, no sé quién es. Ah, es un especial, ok, yo pensé que era el canto tema ahora. Entonces tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Para honra y gloria de Dios, hermanos. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para día su paz. Dios proveerá, espera, hermano, Dios proveerá. El justo por la fe vivirá, y su pan jamás le faltará. Estoy seguro que Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para el día su paz. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Recuerdo la historia de Abraham y la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo Dios proveyó. Espera, hermano, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para el día su paz. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para el día su paz. Dios proveerá,
espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su paz. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su paz. Dios proveerá, espera, hermano, Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Amén. Amén, amén. Qué hermosa certeza que Dios proveerá. ¿Sabe qué? Ahora no trae para que lo firmemos, pero fírmalo ahí abajito, ponle tu firma, por favor, fírmalo. Dice, ¿recuerdas la lección que estudiamos de Nehemías? Que todo el pueblo hicieron un pacto con Dios. Dice, ¿cómo fue ese pacto? O sea, Dios no estaba visible, pero estaba presente. Y todos lo que firmaron dijeron, aquí está la firma de todos, Señor. Todos nos comprometemos a ser fieles en esto, en aquello. E hicieron ese pacto ante el Eterno. Y hoy vamos a hacer lo mismo nosotros. Así que si no le has puesto tu firma, ponle tu firma, por favor. Y vamos a ir ante el Eterno en esta hora y a decirle, Señor, venimos a hacer un pacto contigo, porque Dios es un Dios de pactos. Y Dios se mantiene fiel siempre a su promesa. Todo lo que está aquí, Dios se mantendrá fiel. Ahora le vamos a decir, ayúdanos a nosotros a mantenernos fieles también. Ayúdanos, Señor. Así que colócate de pie y mientras oramos tú vas a levantar tu pacto ante Dios cuando lo indiquemos. Oramos. Nuestro Dios, alabamos tu nombre porque como hemos escuchado en esta hermosa alabanza, tú proveerás. Tú siempre provees, tú siempre sustentas a tus hijos. Y sabemos, Señor, que tú eres fiel, que no fallas. Y por eso nosotros venimos ante tu presencia sabiendo que lo que tú pides es para nuestro bien. A veces va en contra de nuestros gustos, de nuestro egoísmo, pero Señor, eso tiene que ser vencido. Danos la victoria para no vivir haciendo lo que nosotros queremos, sino para vivir haciendo lo que tú quieres. No para nuestra gloria, sino para la tuya. Que podamos este año, Señor, darte la honra y la gloria. Como dice tu palabra, si comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria tuya, Señor. Y hoy, pues nos hemos decidido marcar los asuntos de este pacto, donde nos comprometemos, Señor, a cuidar nuestro cuerpo, a tener una vida devocional, a transmitir la fe a nuestra familia en los cultos familiares, a ser fieles en los diezmos y las ofrendas, en la observancia del sábado. Señor, pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a no tener temor, sino a avanzar con fe, como finalmente esta viuda lo hizo, que venció el temor, confió en ti y pudo ser recipiente de tus bendiciones. Haznos gigantes en la fe como Elías. Ayúdanos a tener esa fe infantil y una fe genuina, a través de las cuales podamos ver milagros que de otra manera no veríamos. Y que de esa forma, Señor, podamos crecer en la fe, a la estatura de un varón perfecto, siguiendo los pasos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y que ese sea nuestro único objetivo, vivir para darte la honra y la gloria a ti.
Derrama las bendiciones que tú has prometido sobre cada familia aquí representada, sobre cada uno de tus hijos. Si está dudando, si está con problemas, con dificultades, hoy hemos visto que el único camino en donde tú obras con poder y haces cosas maravillosas es cuando obedecemos, cuando creemos en ti, cuando hacemos tu voluntad. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos para que este año sea un año donde tú abras las ventanas de los cielos y derrames sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero sobre todas las cosas, transforme nuestro corazón y nos prepares para el reino de los cielos. Este mundo ya está muy mal. Queremos vivir contigo, queremos estar a tu lado, queremos disfrutar la eternidad contigo. Señor, ayúdanos a prepararnos, porque sabemos que Cristo viene pronto. Que tú bendigas a esta iglesia y a cada familia, y que nos ayudes, así como tú eres fiel, a cumplir lo que hemos prometido. Que lo hagamos, Señor, sabiendo que tú te agradas en que hagamos pacto, alianza contigo, porque entonces, Señor, tú nos reconoces como tus hijos, como tu familia, y cumples tus promesas. Bendice a esta iglesia y a cada familia e hijo tuyo que la compone. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, y que para ti sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Un feliz sábado, hermanos. Dios nos bendiga. Bienvenido a nuestro canal. Te invitamos a que te suscribas, des like a este video y que lo compartas. También puedes seguirnos a través de Facebook, donde diariamente subimos contenido. Además, tenemos habilitado para ti la página www.distritounidadmorelos.isd.mx. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.